Listo, ya se está grabando. Perfecto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto volverlos a ver. Hoy es nuestra 13ª sesión del ciclo de amigos de UNE México. Mi nombre es Juan Francisco Torreslanda Rufo, su servidor y amigo, junto con mi colega y también muy amigo, héroe de batallas, Leopoldo Hernández Romano, ambos miembros del Consejo Directivo de UNE México. Tenemos el honor y privilegio de darles la bienvenida en esta que, en lo que toca a 2021, es la 5ª ocasión en que nos reunimos. Como es costumbre, tenemos un gran número de asistentes que nos saludan desde muchos puntos del país. Normalmente les pedimos que en el chat nos digan de dónde nos están visitando, porque de esa manera podemos identificar la cobertura geográfica y pues, simplemente saber que efectivamente estamos llegando a muchos lugares. Como ustedes saben, estos webinars se graban y después los subimos en redes sociales justamente para beneficiar tanto a los que lo vieron en vivo como a aquellas otras personas que por alguna razón pudieron subirse en este momento, pero que tengan la oportunidad de escuchar a nuestros panelistas. Hoy, de hecho, nos reunimos en un momento de grandes definiciones y por eso denominamos la plática de hoy de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Son definiciones importantes para el país y por ello es que ubicamos, digamos, este momento y esta coyuntura para platicar sobre lo que nos atañe. La premisa del panel de hoy justamente es que hablemos de la coyuntura, pero también de cómo entender la problemática o las problemáticas en las que se encuentra hoy en día nuestra nación. Por ello buscamos un panel que fuera plural, dinámico, para lograr cobertura y sofisticación. Y qué mejor para tales efectos el tener un panel de primerísimo nivel integrado por 2 expertos en la materia, en temas sofisticados sobre lo que pasa en el país y la comunicación como tal. Aceptaron amablemente la invitación que les hicimos y tenemos hoy el honor de contar esta noche con María Amparo Casar y Andrés Pasco, que además son buenos amigos, colegas ciudadanos y a quienes les damos la más cordial bienvenida en esta noche importante para esta serie de pláticas. Aunque tanto María Amparo como Andrés son figuras públicas que están frecuentemente en medios electrónicos e impresos, le voy a pedir a Polo que nos haga la formal referencia de la semblanza de cada uno de ellos para beneficio de todos ustedes que nos acompañan amablemente. Polo, por favor. Muchas gracias, Paco. Buenas noches a todos, un gusto saludarlos y gracias por acompañarnos en esta noche. María Amparo, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Andrés, muchas gracias también y bienvenido. María Amparo Casar es originaria de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es profesora investigadora afiliada del CIDE. Es analista política en diversos medios de comunicación. Ha impartido cátedra y conferencias en muchos foros, particularmente en lo que hace a la lucha contra la corrupción y obligaciones en rendición de cuentas. Tiene aportaciones periódicas en medios electrónicos e impresos sobre temas de política, economía y políticas públicas en general. Andrés Pasco nació en la Ciudad de México y cursó sus estudios en Letras y Literatura Inglesa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo una maestría en la Casa de Estudios Casa Lam como periodista digital. Paralelo a sus estudios, comenzó a organizar ciclos de cine debate en la Fundación para la Democracia, organismo que promovía la democratización del país. Poco después se integró al equipo del diario La Crónica. Al mismo tiempo colaboró con diversos programas de radio como editorialista y estudió talleres de guión cinematográfico. En 2002, la FAO lo invitó a trabajar en su oficina regional como encargado de prensa y comunicación. Posteriormente partió a París, donde trabajó como corresponsal y editorialista. Regresó a Chile en 2007 para reintegrarse a la FAO. A partir de enero de 2011, la UNESCO lo contrató como responsable de publicaciones de la UNESCO en Santiago de Chile. En 2014 publicó Todo es Rojo, su primera novela. Regresó a México en 2018 como director editorial del medio digital Cuestione, que en solo un año se posicionó como uno de los 10 medios más influyentes en política. No les quito más el tiempo. María Amparo, si quieres empezar tú, por favor, con la conversación, les dejo el foro. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Juan Francisco, a Polo. Bueno,
no tenía el gusto de conocerlo, o al menos tan bien como a Juan Francisco, pero con Juan Francisco sí he sido hasta compañero de lucha, y realmente me enorgullece decir que es una de las organizaciones de la sociedad civil, eh, México Unido contra la Delincuencia, digo, México Unido contra la Delincuencia, que siempre se solidariza con otras organizaciones, incluso con Mexicanos contra la Corrupción, que es como si nos hubiera caído la mancha negra y que todo el mundo se nos aleja, no se vaya a pegar pues el conjunto de denostaciones que nos propinan todos los días. Y Juan Francisco, ahorita que estamos en público, te lo quiero agradecer porque no son muy comunes las muestras de solidaridad, así que la tuya en la práctica y en el discurso te la agradezco mucho. Polo, muchas gracias por coordinar este foro, y Andrés, te felicito porque es cierto, yo nada más he visto tus videos, pero realmente son muy, francamente buenos, ¿sí? En términos comunicativos y también en términos de contenido, que creo que hace falta, mucha falta en este país. Así que te felicito y me honra participar contigo, Andrés. Para no quitar más tiempo, y como sabe Juan Francisco que sí soy disciplinada, contesto las preguntas. Desde luego me voy a centrar en dónde estamos, pero voy a dar unas breves palabras sobre de dónde venimos, partiendo de una base. Yo creo que todos los que estamos sentados aquí en esta conversación, aunque no conozco a quienes nos escuchan y nos ven, pero parto de que todos pensamos que la democracia es el mejor, o al menos el menos malo, de los sistemas de convivencia, y por una sola razón: porque nos provee los mecanismos de solución pacífica para resolver pues las diferencias que necesariamente están presentes en toda sociedad heterogénea y plural, ¿sí? Y venimos de un largo proceso de avances demasiado lentos desde mi punto de vista, a veces desesperantemente lentos, pero a paso más o menos constante, con algunos tropiezos, lo puedo reconocer, e incluso con algunos retrocesos en algún momento, que lejos este proceso de avances, lejos de concluir, seguía, y estoy usando el verbo con toda conciencia, seguía en curso, y que todavía teníamos mucho trecho por recorrer. De hecho, creo que ese largo trecho que faltaba por recorrer está atrás del triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Pues un triunfo claro en el 2018 con 53% de la votación, y que responde precisamente pues a todos los defectos que tenía nuestra democracia. No voy a hablar tanto del sistema económico, si quieren en las preguntas lo abordamos. ¿De dónde venimos? Pues venimos de una democracia que todavía, a pesar de que ya no podemos seguir hablando de transición, pero veníamos de una democracia poco robusta todavía, ¿sí? Y además, pues, con malos índices en muchas de las características típicas de la democracia liberal. ¿Y por qué digo que es ya poco robusta nuestra democracia? Pues porque no todas las decisiones se tomaban por consenso, por mayoría, no siempre se adoptaban y se respetaban, sobre todo porque las instituciones siguen o seguían siendo, me voy a frenar en el 2018, eran muy deficientes, y porque teníamos sobre todo un Estado de Derecho, pues si no fallido, sí muy, muy defectuoso. Entonces, estábamos en una democracia no robusta, y todavía con el largo trecho por recorrer, y con estos defectos que estoy mencionando. Y llega el 18, y entonces pues la pregunta que hace Juan Francisco, que me parece muy pertinente: ¿en dónde estamos? Estamos en un lugar muy complicado, que no me queda más remedio que decir que es un lugar en donde estamos caminando hacia atrás, y no años atrás, sino décadas atrás.
Creo que la democracia siempre tiene retos, la tienen las democracias consolidadas, pero que hay grados y hay momentos en el tiempo en que estos retos se acrecientan y momentos en que se apaciguan. Bueno, estamos viviendo un momento en el que la democracia mexicana tiene unos enormes retos. Y digo que todas las tienen porque tomemos Estados Unidos de Norteamérica, pues todos vimos lo que ocurrió el día 7 de enero y pues nos espantamos, no pensamos que en una democracia como la norteamericana, con todos sus defectos también, pudiera llegar a una afrenta tal a sus instituciones. Sus instituciones, sin embargo, resistieron. La votación fue apretada. Si hubiera seguido Trump, no sabemos cómo seguirían las instituciones, pero aún una democracia tan consolidada tiene hoy un reto, todavía lo tiene aún con Biden, un reto pues enorme. Imagínense entonces cómo tenemos un reto en la democracia mexicana. Los retos que voy a enumerar son comunes a muchas naciones y muchos, quiero decirlo claramente, existían antes de que llegara esta nueva, bueno, ya no tan nueva, la nueva administración, ¿sí? Teníamos, no se puede, creo que, negar, un sistema de administración y de procuración de justicia pues fallido. Teníamos una desigualdad demasiado marcada frente a respecto a los derechos y a las instituciones encargadas de protegerlos. Teníamos unos niveles de corrupción y tolerancia hacia la corrupción inadmisibles y una cultura de la legalidad francamente pobre que nunca hemos logrado resistir. Los reseño estos, hay muchos otros a manera de ejemplo y para dejar clara mi posición de que no pienso que vivíamos antes del 18 en un idilio democrático y que lo que tenemos que hacer es regresar a ese punto. No, yo quisiera regresar más bien que al pasado, a un punto en el futuro que imagino posible. Pero hoy estamos viendo que aparte de esos retos tradicionales que acabo de mencionar, y tomando en cuenta como punto de partida el status quo de la administración de López Obrador, lo que estoy viendo hoy en día en donde estamos parados es en una regresión en términos de, número uno, la concentración y centralización del poder que estamos viviendo en este país. Creo que en los últimos años es perfecto, en los últimos 2 años y medio es posible documentar, lo he hecho, lo han hecho muchos, seguramente los que nos escuchan, pero muchos de nuestros colegas, hemos hecho un esfuerzo sostenido por documentar que hay una concentración y centralización del poder en esta administración que va por la vía legal, por la vía ilegal y permítanme otro término, por la vía extralegal. Esta concentración en manos del Ejecutivo, desde luego, a expensas de otros poderes que fuimos construyendo de ahí de donde venimos, de los órganos autónomos, de los contrapesos no institucionales. Pienso en los medios de comunicación, pienso en las organizaciones empresariales y culturales, artísticas, académicas, en fin, y pienso desde luego en las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y qué vías ha utilizado la nueva administración para lograr eliminar los pesos y contrapesos que con mucho trabajo y durante 3 décadas fuimos construyendo en México? Bueno, pues las vías que ha utilizado, y me refiero a la captura de los poderes, me refiero a la captura de los órganos autónomos y me refiero, como les dije, a los contrapesos no institucionales. ¿Por qué vías ha hecho esto? Y hay que reconocer ahí, pues, la habilidad política, no la habilidad democrática, pero sí la habilidad política que ha tenido para hacer esto López Obrador. Primero, el estrangulamiento presupuestal de, sobre todo, los órganos autónomos y semiautónomos, ¿sí? Porque estoy hablando también de la Comisión Reguladora de Energía
o de la de hidrocarburos, no nada más del Instituto Nacional Electoral, etcétera, ¿sí? Del estrangulamiento presupuestal, de la cooptación vía nombramientos, gracias a la mayoría que tiene en el Congreso, de la denostación y la amenaza públicas desde el púlpito presidencial a todo lo que no es el Poder Ejecutivo, de las ilegalidades y el ejercicio discrecional del poder. Voy a dar ahora unos ejemplos, pero vaya, me vienen a la mente las consultas populares a modo, los nombramientos que no se apegan, no con los que se captura, sino nombramientos que no se apegan siquiera a la normatividad, como fue la CNDH, los decretos administrativos que bajan sueldos y que contradicen la Constitución y las leyes, y pues francamente el ignorar los límites de la ley y el no reconocer a la Constitución como un principio fundante y más bien se concibe como un obstáculo al gobierno o a la gobernanza tal y como la entiende el presidente. Y la sensible disminución en la calidad y cantidad de la información y por lo tanto de la rendición de cuentas. De cada uno de estos tenemos pruebas, tenemos datos generados por nosotros mismos y otras organizaciones de la sociedad civil, por organismos internacionales, incluso por el propio INEGI, y simplemente se ignoran estos datos que, bueno, pues permítanme llamarles datos duros. Quiero centrarme en segundo lugar en la toma de decisiones al margen de la ley y la recurrencia esta a decretos administrativos. Miren, tanto es el problema, o el problema es de tal tamaño que la legalidad está estrictamente contra las cuerdas. He podido contar las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se cuentan por cientos y se han incrementado ya en 300% si las comparo con los primeros 2 años de López Obrador. Creo que no es un dato menor porque todos los órganos, incluida la CNDH hasta el momento que salió Luis Raúl González Pérez, todos los órganos y poderes, ramas de poder y los estados que también pueden presentarlas, todos han hecho uso de esta facultad por las flagrantes violaciones a la legalidad. Y del lado privado, pues la cantidad de amparos que estrictamente se cuentan por miles y cuya efectividad se quiere y en alguna medida se haya acotado. El tercer problema que veo, que define el momento en el que estamos, es el fomento activo a la inseguridad jurídica como arma en manos del gobierno y la incertidumbre a la propiedad privada a través de medidas punitivas. Y aquí se ha valido básicamente de cambios en la ley con el poder que se tiene en el Congreso. Y estoy hablando de la ley de extinción de dominio que nos puede afectar a cualquiera de los que estamos aquí escuchando estas palabras. La ampliación de los delitos que merecen prisión preventiva, ¿sí? Ahora, pues, hay una gran discrecional, aunque están tipificados, hay una gran discrecionalidad para dictarte prisión preventiva. No es mi papel, no voy a defender al ex senador Lavalle, no tengo ni idea de cuál fue su trayectoria y cuál fue su comportamiento, pero gracias a eso, a la ampliación de los delitos que merecen prisión preventiva y gracias a la discrecionalidad y a la posibilidad que tiene el Ejecutivo de presionar, amenazar, coaccionar a los integrantes del Poder Judicial, se puede hacer una prisión preventiva cuando, por ejemplo, en el caso de Lavalle, fue en julio del año pasado cuando pues se dijo que estaba involucrado en los sobornos de Odebrecht. Bueno, casualmente es cuando empiezan las elecciones que se le dicta la prisión preventiva.
Y la tercera, que es la equiparación de fraude fiscal con crimen organizado. Yo no condono la idea de que sigamos haciendo fraude fiscal los mexicanos o los empresarios, pero de ahí a compararlo con el crimen organizado me parece que pues, es desproporcionado, ¿sí? Y finalmente el fomento de la inseguridad jurídica y la incertidumbre también a través del incumplimiento de compromisos nacionales e internacionales, de contratos, de concesiones, que puede llevar, ¿sí?, a la ruina a este país y que desde luego ya ha raspado su reputación de la manera que pues lo vemos en, bueno, pues en todas las noticias de todos los países. El cuarto aspecto que me gustaría poner a discusión con ustedes es la notable disminución de lo que yo considero no normas democráticas, pero prácticas eminentemente democráticas, que muchas veces las prácticas son tan importantes como las leyes. Lo que yo veo son 5 nuevas formas en el ejercicio de gobierno. Primero, la negociación versus la imposición. Habíamos llegado con la pluralidad en el Congreso, con una sociedad civil que venía creciendo, etcétera, que las cosas se negociaban más que se imponían. Y esto llevaba a una riqueza tanto legislativa como de políticas públicas. Después, la exclusión contra la inclusión. Y no digo en términos económicos, la desigualdad sigue siendo igual que antes, de vías de participación, bueno, es peor, pero bueno, de vías de participación que venían abriéndose a diferentes sectores. La tercera característica que me parece absolutamente antidemocrática y que no tiene que ver con las leyes es la intransigencia versus la tolerancia. Hemos llegado a un punto en donde esto que en inglés se llama identity politics, en donde no estamos discutiendo cómo se reparte el pastel o qué le toca a quién, sino que te defines como por si perteneces al grupo gobernante o tienes críticas. Entonces no hay ninguna tolerancia. Cuarto, el dogmatismo en contra del escepticismo, que a mí me parece el escepticismo un valor que hay que cultivar, de ahí viene la innovación, no es una cosa negativa, de ahí vienen cosas como la innovación, la duda que siempre lleva a mejorar la justicia, las instituciones, la gobernanza, etcétera, ¿sí? Pues se ha instalado el dogmatismo y finalmente, pues la polarización versus lo que creo que habíamos venido construyendo, que era la contemporización. El quinto aspecto que me preocupa mucho y que define el dónde estamos es la pérdida de capacidades institucionales, de esto se habla poco, y del capital humano, que equivalen a un verdadero desmantelamiento del sector público. La pérdida de capital humano nada más se las voy a poner como a futuro. Tuve la oportunidad hace ya algunos meses de dar una conferencia a alumnos de las universidades públicas del noroeste. Eran 3,000 estudiantes. Iban entre los 20 y los 24 años. Comencé mi conferencia y les pedí que levantaran la mano y me dijeran quiénes de ellos estaban de diferentes carreras, desde ingeniería hasta las artes, ¿no? Física, en fin, las carreras que imparten en las universidades públicas, y les pedí que me dijeran que cuántos de ellos querrían, terminando sus estudios, entrar a el sector público para fortalecerlo. Se levantaron, de verdad que no les miento, se levantaron 9 manos, ¿sí? Bueno, eso, si lo junto a un estudio que próximamente podremos concluir, con cómo se ha vaciado el sector público de talento en todos los escalones, ¿sí?, de la burocracia, es realmente alarmante. Si nunca tuvimos un gobierno permanente en el sentido fuerte, permanent government, que hablan se habla en Estados Unidos o en Inglaterra, bueno, pues ahora lo tenemos menos. Y finalmente,
y particularmente preocupante. Quizás si me dicen cuál es el peor de estos aspectos, es este último, que es haber movido una pieza política que fue el eje central de la estabilidad del sistema político desde los años 50 y que permaneció con la primera alternancia en el poder, cosa que teníamos algunas dudas, y que es la institución militar. De la llegada de López Obrador al poder al día de ayer, y digo al día de ayer porque ayer se publicó la Ley de Ciencia y Tecnología, y hasta ahí, en el Consejo de Ciencia y Tecnología, metieron a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Defensa. Descontando las tareas que ya se le habían asignado al Ejército en seguridad pública y que preceden a López Obrador, he contado 32 nuevas funciones o responsabilidades públicas que se le han dado a la institución de las Fuerzas Armadas o a alguno de sus integrantes en lo individual. Me parece de verdad gravísimo que se haya eso, que se siga fomentando. Ya me estoy extendiendo y quiero cortar, pero tenemos que hacer la distinción entre militarización y militarismo, y estamos en un escenario de militarismo. Ahora, ¿por qué me preocupan estos retrocesos? Porque creo que si bien las democracias no están hechas para garantizar el crecimiento económico ni ninguna de esas cosas que muchas veces queremos que la democracia nos dé, sí impiden los excesos y en ese sentido impiden la posibilidad de un mejor desempeño. Insisto, con esto cierro, no estoy cantando loas a los gobiernos anteriores, pero me temo que para propósitos distintos, la nueva administración no solamente no ha avanzado en los retos previos, en los que teníamos ya desde antes, sino que se parece mucho a las anteriores en las prácticas que la misma oposición criticaba cuando no estaba en el poder. Discrecionalidad, ausencia de rendición de cuentas, aplanadora del Congreso, defensa de la sobrerepresentación en el Congreso y, bueno, otras trampas electorales, el clientelismo de una manera, pues ya suprema, el desapego al Estado de Derecho y, desde luego, como dije hace un rato, la utilización política de la justicia. Y esto en un escenario en donde ni siquiera los fines justifican los medios, porque tampoco ha comenzado esta administración a medianamente resolver los problemas que justa, legítima e incluso legalmente lo llevaron al poder en 2018, que fueron la corrupción, los privilegios, la pobreza, la desigualdad, la violencia y la justicia. Esos 5, ¿sí?, que lo llevaron justamente al poder, ¿sí?, porque 53% de los que fueron a votar pensaron que tenían la solución, no ha comenzado, y si me apuran mucho, bueno, sin que me apuren mucho, hemos tenido retrocesos en varios de ellas. Entonces, creo que el embate a las instituciones, la desinstitucionalización, la militarización y la ausencia de prácticas democráticas es el lugar en el que estamos. Ya me alargué muchísimo, así que dejo el a dónde vamos para una segunda intervención. Muchas gracias, María Amparo. Qué magnífica forma de introducirnos a los temas, y nos reservamos comentarios porque justamente veamos el planteamiento complementario que nos va a hacer Andrés. Andrés, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias por invitarnos. Es un privilegio estar aquí contigo, María Amparo. Qué bueno que has visto mis videos. Es un honor que me lo digas. Juan Francisco, Leopoldo, gracias por permitirme ser parte de esto, ¿no? María Amparo ha hecho un muy buen diagnóstico de dónde estamos. Entonces, quizá no tiene mucho sentido que yo abunde en lo que ha dicho, pero hay 2 elementos que ella presentó que me parecen cruciales. Uno es el problema institucional que estamos sufriendo, y 2, el problema de la militarización, ¿no?, de cómo se está construyendo el Estado militar. Yo, como director de un medio, lo que les puedo contar es lo siguiente.
hablando de dónde estamos y hacia dónde vamos. Es uno, el riesgo de la prensa libre. Somos uno de los países más peligrosos para ser periodistas en el mundo. Y sin embargo, estamos siendo constantemente cuestionados, criticados y atacados por el gobierno. Y esto es un problema porque lo que genera es un ambiente en el que ser periodista te vuelve un enemigo o de alguna forma un riesgo para la sociedad, cuando en realidad somos un ejercicio fundamental. Y por supuesto que hay prensa vendida y por supuesto que hay prensa, o sea, digo, vea la jornada. Pero también lo que hay es un enorme sector de prensa que estamos tratando de entender mejor la realidad, que estamos escribiendo la historia que se contará en el futuro. Y esa historia no la va a escribir Andrés Manuel, la vamos a escribir nosotros los periodistas. Y ese proceso es en algo en lo que tenemos que ser muy valientes y no dejarnos amedrentar en el proceso, porque finalmente va a ser una contribución crucial para cómo vamos a entender en el futuro y hacia dónde vamos lo que está sucediendo, ¿no? Y en ese sentido, algo que va a ser muy recordado de este régimen es la opacidad y la falta de transparencia. Yo no les puedo dar una cifra exacta, pero les puedo decir de miles de ejemplos de casos en los que nosotros pedimos documentos a transparencia, documentos al gobierno, de cosas desde muy importantes hasta ridículas, y no nos daban nada. Para darles un par de ejemplos así como súper concretos. ¿Cuánto costó la cena de Andrés Manuel con los empresarios en la que los extorsionó para que compraran boletos de la rifa de la Gana? Nadie sabe, no existe. ¿Cuánto costaron las medicinas que nos mandaron desde China para el COVID, para atender la crisis de la COVID-19? Nadie sabe. Y entonces, de lo que esto nos habla es de que hay una sistemática política de faltar a la transparencia. Y esto está fundamentado en esta lógica de que como ellos son diferentes, como este gobierno es distinto, como ellos son buenos y no nos confundan y eso sí calienta, etcétera, todo lo que ustedes han escuchado, entonces pues se vale ocultar información. Pero eso crea un gigantesco espacio para la corrupción. Y supongamos que este gobierno no es corrupto, pero supongamos que el que venga sí lo sea y siga usando las mismas prácticas. Entonces, sí es grave. Hay otro tema que me interesa mucho abordar, que es el tema de la izquierda. Este gobierno y Morena siempre se han presentado como izquierda, y de hecho uno de los grandes discursos de la oposición es de que viene el socialismo, y viene el chavismo, y el marxismo, y el comunismo, etc. Eso es un grave error, y yo creo que la oposición se equivoca profundamente en meterse en ese tema, porque si hay algo que Andrés Manuel no es, y que este gobierno no es de izquierda. O sea, no hay una sola causa de la izquierda que este gobierno respalde. No está en esa política ni los derechos de la comunidad LGBT, ni de las mujeres, ni tal. Esta es una administración que en realidad es profundamente conservadora. O sea, no habíamos escuchado desde el Palacio Nacional tantas menciones a la Biblia y a Jesucristo como en este gobierno. Lo cual está bien, pero lo que no puede hacer es decirse que es un gobierno de izquierda. Y aquí es donde viene un tema que me parece crucial, que tenemos que atender y que entender para ver cómo abordamos lo que está sucediendo en México y dónde estamos, que es el tema de las mujeres. Yo creo que el gran desafío es el gigantesco espacio que este gobierno ha dejado respecto al tema del feminismo, de los derechos de la mujer, que es un tema que yo sé que es complejo y que se presta para muchas controversias y dificultades, y el derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Pero hay cosas que no podemos dejar, o sea, que nadie puede no condenar, que son el aumento de los feminicidios, el aumento en la violencia intrafamiliar y sobre todo el descarte de la demanda de las mujeres de vivir seguras, libres de violencia y en un país donde se sientan cuidadas. Yo creo que uno de los grandes errores que veo en la cultura del debate político en el que estamos metidos es que seguimos dejando a las mujeres de fuera. Y eso nos cuesta a todos, le cuesta a la sociedad, le cuesta a la economía, le cuesta a nuestra cultura. Es algo que tenemos que realmente reconsiderar
considerar seriamente. Y nosotros como medio nos hemos esforzado muchísimo en meter, una vez más, tenemos un equipo de grandes periodistas, mujeres que están trabajando en eso, pero es una de las discusiones que están faltando en el México de hoy y que creo que tenemos que realmente devolverla, porque si la reducimos a que rompieron unos cristales o que quemaron algo o que pintaron algo, entonces realmente estamos aprovechando actos minúsculos para ocultar gigantescos problemas sociales. Sin embargo, el tema es, Andrés Manuel tiene un micrófono gigante. Todo lo que decimos, todo lo que digamos hoy, todo lo que pase hoy, mañana se puede silenciar en una mañanera con un discurso sobre, veto a saber qué, o sea, algo se inventará cada mañana y eso cambiará por completo la narrativa del día. Y eso es muy grave porque todos quedamos involucrados en eso, incluso, o sea, en particular los medios, lo digo desde los medios, ¿no? Y nosotros estamos tratando todo el tiempo de romper con esa narrativa y hablar de otros temas y hablar de los desaparecidos y las desaparecidas, de la trata, de las fosas comunes y tal. Y lo que siento y lo que percibimos es que a nadie le importa porque estamos tan enraizados en el debate y la polarización política que hemos dejado de escuchar y de entender los verdaderos problemas que estamos. Y eso es un distractor fenomenal. Pero ¿por qué estamos hablando del avión presidencial, como pasaba hace unos meses, mientras estaban matando a mujeres o cuando estaban desapareciendo a migrantes o muchas otras cosas mucho más graves? ¿Por qué no estamos poniendo atención a lo importante, sino a lo que es cautivador? Y eso es grave en términos sociales y es algo que tenemos que estar empezando a trabajar, ¿no? Entonces, mi punto es, ¿qué es lo que uno quiere? ¿Uno quiere tener la razón o quiere ganar el argumento? Y en ese proceso, uno tiene que estar dispuesto a que si quieres ganar, tienes que estar abierto a ceder en ciertas cosas y a abrirte a ciertos debates que quizá no querrías por tu ética o por tus ideas o por tal. O tienes que también estar dispuesto a decir, no tengo razón en esto y por esto no estoy conectando con la sociedad y por esto no estoy logrando lo que quiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, el debate entre ganar y tener razón es muy importante tenerlo en términos de la discusión pública, porque a veces es más importante ganar y a veces es más importante tener razón. Entonces tenemos que tener esa como línea ética y esa construcción cultural de que nos permita avanzar en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el problema que está sufriendo la oposición y que es bastante dramático? Que es que no está logrando construir personajes que sean auténticos. Ustedes habrán todos visto a Ricardo Anaya, por ejemplo, hablando de las caguamas o comiéndose unos tacos o diciendo que le da muchísimo coraje esto o aquello. Eso está muy bien, o sea, yo entiendo por qué lo hacen, pero no es auténtico y nadie le va a creer jamás. Y este es el error, porque Anaya no puede hacer eso. Anaya lo que tendría que hacer es hablar de tecnología, ecología, de temas que él entienda y que le creamos que los entienda. Pero lo que no nos puede hablar es de cuántas cervezas nos vamos a comprar, porque no le vamos a hacer caso. Entonces, el tema es, lo que Andrés Manuel logró muy hábilmente, y esta es como una de sus grandes destrezas, es que tiene un aura de autenticidad política respecto a lo que le proyecta a la sociedad y lo que le proyecta a sus seguidores y lo que proyecta en términos generales. Y eso es lo que la oposición no está logrando hacer, lo cual es interesante en términos sociológicos de dilucidar, porque, claro, estamos tan enroscados en el discurso López Obradorista y gubernamental y en la polarización que estamos viviendo y etcétera, que al final del día todos quieren ser como él. Y no, nadie va a ser como él. O sea, lo que tienen que ser es ser políticos diferentes que propongan políticas diferentes y que piensen de formas diferentes y que se proyecten de formas diferentes. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que viene en la elección, porque justo lo que vamos a ver es que Andrés Manuel no está en la boleta y yo estoy seguro que a Morena le va a ir bien
en la elección, pero también estoy seguro que no le va a ir tan bien como le fue en la anterior. Y esto es porque los candidatos son diferentes. Y es muy distinto votar por, entiendo que la hija de Félix Salgado Macedonio, que votar por López Obrador. Entonces, ahí hay un quid crucial en cómo entendemos el momento político en el que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, para terminar, no sé cuánto llevo mucho. No. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el sistema es frágil. Construir esta democracia que tenemos, que tiene defectos, que tiene debilidades, tal, fue muy difícil. Y desmantelarla es extremadamente fácil. Y por eso es que tenemos que ser muy vigilantes y por eso la prensa y organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción juegan un rol tan importante en estar constantemente levantando la voz y denunciando y alzando y vigilando y etcétera, ¿no? Pero si la sociedad no lo acompaña, la prensa se queda sola, ¿no? Entonces, lo que hay que recordar de la democracia es que es como una bicicleta. Si no la pedaleas, se cae, ¿no? Y por otro lado, construir polarización es muy sencillo porque es muy fácil y es muy convincente y nos encanta porque esta es la cultura en la que hemos crecido, de que hay buenos y hay malos, y así son las películas, y así es la sociedad, y así es más fácil entender el mundo. Todo es blanco y negro, y tú eres malo, y tú eres buena, y tú eres y así nos hace mucho más sencillo lidiar con las complejidades de nuestra existencia, porque pues está así de claro. Tenemos que recordar, esto está lleno de matices, y hay cosas buenas del gobierno, y hay cosas muy malas, y hay cosas medianas, y hay cosas criticables, y hay gente muy buena, y gente no tan buena, pero tenemos que poder entenderlo de una forma matizada, porque si entramos en el juego de la polarización, finalmente pues, les estamos haciendo el favor que ellos quieren que les hagamos, que es somos todos de un lado o del otro, y no lo somos, porque yo les digo, yo soy de izquierda, pero este gobierno no me parece de izquierda, a pesar de que se diga de izquierda, y entonces, ¿dónde estoy? Pues no tengo idea, ¿no? Entonces, tenemos que asumirnos como en una complejidad política mucho más elaborada de lo que tendemos a hacer en este momento, porque eso es lo que le facilita al gobierno manejar sus discursos maniqueos y etcétera, ¿no? En fin, al final del día, la democracia es delicada, debemos cuidarla juntos, todos los sectores tenemos una responsabilidad importante. Y yo creo que desde la prensa tenemos una responsabilidad, desde la sociedad hay una responsabilidad, desde el gobierno hay muchas responsabilidades. Pero lo que tenemos que hacer sobre todo es tratar de no engañarnos y no creernos nuestras propias mentiras, estar abiertos a aceptar cosas que no nos gustan y reconocer que hay demandas que no nos parecen y que finalmente dependerá de toda la sociedad, de los hombres y las mujeres y de las comunidades, lograr construir a partir de lo que está sucediendo ahorita una próxima legislación y un próximo gobierno que rinda cuentas, que sea transparente y que no sienta que necesita polarizarnos ni militarizarnos para poder gobernar en paz a nuestro país. Y es cuanto, compañero. Muy bien, Andrés. Eso es cuánto se lo aprendiste a tu papá, estoy seguro. Obvio. Que nos tiene ya muy aleccionados con eso, pero ya lo hizo un sello de justamente hasta aquí llegué, porque de repente alguien hace una pausa y sigue exponiendo, ¿no? Entonces, el es cuánto es la fórmula para decir, ya acabé. Es una cosa de diputados rancios como... Pues mira, hemos estado obviamente muy pendientes de eso, hay algunas cosas en el chat y también me han estado mandando gente del chat de UNE México algunos temas. Tengo aquí anotadas 16 preguntas, pero creo que las podemos medio aglutinar en bloques y irlas sorteando, irlas presentando para que ustedes las puedan ir descifrando y desmenuzando, si les parece. Por supuesto. Podemos mandar unas 2 o 3 y de ahí nos vamos viendo cómo poder avanzar, si les parece.
A ver, ahí les van las primeras 2 o 3 y iniciamos esta parte que es la parte rica del diálogo. La primera es, ¿qué opinión les merece los recientes ataques al INE y antes de ellos a todos los OCAS? Y en ese sentido, ¿el 6 de junio es el antídoto de todos nuestros problemas? La segunda es, ¿cómo explican que ante los magros resultados del gobierno aún no caigan tan precipitadamente los rangos de aprobación del presidente? Tercera, y nos detenemos ahí, es, ¿cómo explican que en Estados Unidos no haya sido más enfático la crítica a acciones como son la cancelación del Naim, la planta de Mexicali o el ataque a energías renovables? Vas de nuevo rapidísimo. Está lo del si el 6 de junio, bueno, en las instituciones, lo del 6 de junio es la posibilidad. ¿La tercera cuál era? La segunda son los magros resultados y la tercera es por qué popularidad y magros resultados. Sale. Voy o vas. Adelante, compañera. Muy bien, compañero. Al fin que tu papá y yo estuvimos juntos en el PSUV. Ahí está, ¿ves? Ok. Formación trotskista. Y yo también me considero de izquierda, desde luego bastante más de izquierda que López Obrador. Primero, gravísimo el ataque a los órganos autónomos y a otras ramas de gobierno, e incluso de un tema que no hablamos, que es el del federalismo. Lo tocó Andrés. Ese ataque y a la prensa, o sea, a los contrapesos no institucionales, digamos, es muy grave porque lleva, como bien decía Andrés, lleva mucho tiempo construirlos. Comenzamos con el Banco de México, corrígeme Juan Francisco, pero allá por 1929. No, la autonomía del Banco de México. Fue en 1992 o por ahí. 92, exactamente, sí, 1992. De ahí para acá construimos, digamos, 10, 11, digamos, contrapesos y sacamos un conjunto de áreas especializadas o delicadas, como son las elecciones, de la esfera del gobierno y la política, y las situamos en otro lugar. Que tienen espacio para mejoras, en eso coincido con López Obrador. Hay mucho espacio para mejorar al INE, al INAI, etc., todas las que quieran, ¿sí? Hay espacio para reformarlas, para mejorarlas, para eficientarlas, en fin, para todo lo que ustedes quieran, pero era mucho mejor tener, y algunas todavía las tenemos, han resistido los embates, era mejor tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos como la que teníamos hace 3 años, que la que tenemos hoy en día. Simplemente, otra vez para regresar a acciones de inconstitucionalidad y controversias. Luis Raúl González Pérez, bueno, la comisión. ¿Hay comisión hoy en día? Bueno, no, tienes razón, ya no hay. Y además hay proyecto para hacerla desaparecer, y la mujer podrá ser una luchadora, más bien la hija de una luchadora, pero y haber tenido una desgracia personal, pero eso no la hace apta para dirigirla, ni siquiera tiene los requisitos de ley. Pero pasamos del último año de Luis Raúl González Pérez con 93 acciones y controversias a 0. Para que vean cómo se destruye una institución. Nos quedamos, yo me acuerdo una plática un día con un empresario que me decía, mira, María Amparo, no podemos abrir todos los frentes al mismo tiempo, ¿sí? Y yo lo entiendo, no puedes, tienes que, como dicen, escoge tus batallas. Les dije, pero ¿saben qué? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a lo mejor a ustedes eso de los derechos humanos, pues ¿qué es eso, no? O sea, que si golpearon a un agente, un campesino, no le dan demasiada importancia. La tiene, y mucha, ¿no? Los desaparecidos, las víctimas. Pero me dice, si tocan al INE o tocan al Banco de México, ahí sí vamos a saltar. Sí, pero cuando toquen al INE y al Banco de México, ¿sí? Ya no van a poder saltar, porque ya se van a haber cargado a la CRE, a la Reguladora de Energía, como ya se la cargaron a la de hidrocarburos,
van a haber cambiado a 4 jueces, a 4 magistrados en el Poder Judicial de la Federación, pueden volver a sacar, luego entramos a las elecciones, otra planadora y pueden seguir esta destrucción. Sin contrapesos y más una democracia que viene de un hiperpresidencialismo es realmente grave. Yo coincido con aquel empresario con que el INE, lo que estamos viendo respecto al INE, no lo imaginé. Yo no me imaginé, ¿sí?, a un Mario Delgado, líder del partido en el poder, diciendo hay que aniquilar al INE. Esas son sus palabras, no más, no menos. Hay que aniquilarlo. Y sabemos que quiere, nos los ha dicho, que quiere aniquilar a todas las demás. ¿Por qué? Porque quiere regresar esas áreas de política, como la competencia, como las telecomunicaciones, como las elecciones, a su esfera de poder. Así de sencillo. Él es tan bueno que no necesita que alguien más cuide los derechos humanos, porque él los va a cuidar. Yo les digo una cosa, se está comportando en las mañaneras como el gran juez. Tú vas a la mañanera y le dices, oye, sáquenme Israel, ¿cómo se llama? Israel Coronel, de la cárcel, y lo van a sacar. Y además, probablemente sea justo que lo saquen, pero se está volviendo un lugar donde tú vas a pedir justicia o a que te resuelvan una presa o etcétera, ¿sí? Segundo, por no voy a extender en eso, el 6 de junio no es el antídoto, pero una de las cosas que me faltó decir sobre la democracia, y quería terminar con una nota de optimismo, que hay razones para la esperanza, porque una de las fortalezas de la democracia es que siempre proporciona el chance, la posibilidad de volver a empezar. Mientras haya elecciones, la posibilidad de sacar del poder a un grupo y que entre otro u otros, desde mi punto de vista, preferentemente otros, en plural, es un motivo de esperanza y por eso un cargo fuerte que le haría yo al presidente de la República es que con acciones como la que vimos ayer respecto, hoy en la mañana o ayer respecto al INE, es que la gente eso la desanima a votar. Y si algo tenemos que hacer los ciudadanos el 6 de junio es salir a votar. No solamente porque no anulen su voto, la anulación del voto y la abstención, ¿sí?, benefician al partido en el poder. Yo lo digo, más allá de mis críticas a López Obrador, me gustan más los gobiernos con contrapesos. No hago proselitismo por ningún partido ni contra otro. Quiero un gobierno con contrapesos porque el panorama que les pinté de dónde estamos hoy va para peor, ¿sí? Va para mayor destrucción institucional, mayor pérdida de capital humano, mayor riesgo para los periodistas, mayor riesgo para las mujeres, mayor riesgo para los médicos, mayor riesgo para las comunidades artísticas y culturales, mayor para la academia que ha sufrido los recortes, etcétera, etcétera. Entonces, no es el antídoto de los problemas, pero sí es una posibilidad de acotar el ejercicio discrecional del poder y regresar esto de la transparencia. Mientras habla ahorita Andrés, les voy a decir qué es lo que nos han contestado con un machote en materia de transparencia. Nosotros también pedimos eso. Ahorita les voy a decir porque es un machote que tienen y nos los contestan día a día. Y finalmente, ¿por qué popularidad y magros resultados? A ver, ya lo veremos en las urnas, pero de verdad que somos de memoria corta. Ahorita, si luego me permiten compartir la pantalla, Felipe Calderón tenía un punto más de popularidad que Andrés Manuel López Obrador en marzo de su tercer año, comenzando el tercer año, ¿sí? Entonces, la popularidad no da para las votaciones. Felipe Calderón se burlaba de Fox porque perdió 50 diputados en la intermedia, ¿sí? Bueno, Felipe Calderón perdió 63 diputados. Vamos a ver cuántos pierde él, pero la popularidad es igual y es muy poquito mayor a la de Enrique Peña Nieto.
aunque no lo crean, y ahorita les busco la gráfica y la pongo o les digo los números exactos. Y finalmente, bueno, entonces los magros resultados y la popularidad, me voy a poner más en el plano de Andrés, que es mucho mejor para esto. No nos gusta equivocarnos, no nos gusta decir apostamos por Andrés Manuel López Obrador y no está entregando los resultados, ¿sí? Vamos a dar chances, somos generosos, en fin, una serie de cosas de cultura política, incluida la cultura de la ilegalidad, que te lleva a esa popularidad. Y ¿sigo con Estados Unidos o ya no? Yo espero que mi esperanza es que Biden, a Trump le veníamos valiendo sorbete, ¿sí? Biden sí tiene un proyecto para América Latina y en particular para México y Centroamérica, y sí creo que el Telecán va a comenzar a dar resultados en términos de corrupción, en términos de competencia, cuando menos en esos dos. Entonces, creo que por ahí sí vamos a sufrir un apretón. Y voy a buscar las cosas que les dije que iba a buscar. Bueno, no me voy de aquí, pero vaya, las voy a buscar. Vamos. Andrés, ¿algún comentario antes de que pasemos? Sí, sí, bueno, si me permite, sí, con mucho gusto. Claro. Para abordar justo los temas, y lo hago muy rápido, este gobierno detesta los contrapesos, lo ha demostrado una y otra y otra y otra y otra vez, o sea, ya no es un debate, simplemente los detesta. Detesta el INAI, o sea, Andrés Manuel dijo en una conferencia mañanera que el INAI quedaba en la nada, que era irrelevante, dijo cosas parecidas sobre el INE y tal. Su primer oficio a todo el gobierno fue: no le vuelvan a dar un peso a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? No porque sean corruptas, porque digo, ese es el discurso, pero no por eso, sino porque estorban, porque no quiere que haya otros entes sociales encargándose, y por eso el tema de las estancias infantiles y de los refugios, etcétera, etcétera. Algunas cosas se han ido corrigiendo, algunas se han ido ajustando, pero el hecho es que todo lo que sea un contrapeso acá es molesto. Y entonces por eso es que es tan grave que estemos viendo el constante ejercicio de minar estas instituciones que en efecto desde la sociedad civil se vienen construyendo con muchísimo esfuerzo para que la Comisión de Derechos Humanos tenga ciertos dientes, para que otras instituciones tengan ciertos dientes. ¿Por qué? Porque estorban, le estorban a un proyecto. Entonces, ¿y por qué las creamos? Para que estorbaran, a los pinches impulsos autoritarios. Pues por eso. Sobre la popularidad, María Amparo Casar lo explicó perfectamente. Somos una sociedad que ama a los líderes. Nos encantan los hombres fuertes y poderosos. Peña Nieto fue a quien peor le fue, pero en efecto Calderón y Fox tenían unas popularidades brutales. Hasta el compañero Zedillo tuvo muy buena popularidad. Entonces, somos una sociedad de caudillos y nada define mejor a Andrés Manuel que ser un caudillo. Es un hombre del pueblo, de la sociedad y que está conectado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que lo hace conectar tan bien con la gente. La gente lo toma muy en serio, les parece muy auténtico y le creen. Entonces, a mí no me sorprende en absoluto su popularidad. De hecho, me sorprende que no sea más alta de lo que es. Porque en efecto, en este momento de su gobierno, Calderón tenía un poquito más de popularidad, como bien dijo María Amparo. Pero pues así somos. Hay que te puedo decir. Sobre Estados Unidos, eso es importante. Porque el TEMEC sí puede meter en problemas a muchas de las políticas que están metiendo, no, que están proponiendo y que están impulsando. Y además puede poner en riesgo gran parte de los proyectos, porque esto no es solo un asunto entre privados y gobierno, el gobierno de México y privados, es un problema entre gobiernos. Y Estados Unidos es Estados Unidos. Entonces, violar el TEMEC y meterse en problemas con Canadá y con Estados Unidos por estas violaciones sí puede tener consecuencias económicas significativas. Entonces es algo que tenemos que estar muy atentos y tener cuidado. Y finalmente el tema del control y las matanzas y demás. La verdad es que lo que estamos viendo es que eso no está cambiando y no está mejorando. México sigue siendo un país donde
el ejército comete brutales violaciones a los derechos humanos. Nosotros hemos documentado en Cuestione todas las violaciones a derechos humanos que sufren los migrantes y las mujeres migrantes a partir de, digo, todo el mundo lo visibilizó a partir de lo de Tulum, pero es un problema generalizado y absoluto. Son cientos de miles de mujeres y personas que han sido sometidas a trata, a violencia, a extorsión, etc. Y la verdad, pues no nos importa. Y no nos importa porque no son mexicanos, porque no tienen documentos y sobre todo porque no tienen a quién recurrir. Y ahí es donde la sociedad civil, volviendo al principio, es crucial, porque son las organizaciones de la sociedad civil quienes les están ayudando. Muchas gracias, Andrés. Si les parece, voy al siguiente bloque de preguntas. Oye, Polo, Sí, María Amparo. ¿me permites nada más para Por cumplir? supuesto. La Por supuesto. respuesta que sistemáticamente se da, estoy leyendo de mi compu, se da por parte de Presidencia cuando hacemos solicitudes de información, estoy hablando de cientos, comillas, no existe disposición jurídica que imponga el deber a este sujeto obligado, o sea, la Presidencia, de contar con los insumos o el soporte documental sobre los temas tratados en discursos y mensajes públicos del titular del Ejecutivo Federal. Fíjense nada más la barbaridad. No existe disposición jurídica que imponga el deber al presidente de contar con los insumos o el soporte documental de los temas tratados en los discursos y mensajes públicos del presidente. Ya tiene el derecho de mentir impunemente. Se lo dijiste mejor tú, no tenía que haber hecho la cita. Lo que nos dicen a nosotros todo el tiempo y nos lo han dicho es, pues no existe. No existe la información. También esa. ¿No? Cuando pedimos información sobre las pipas esas que compró Ebrard que trajo, hicimos 700 solicitudes de información al respecto. Sí. Y de todas las instituciones fue, no existe. Y entonces, pues, ¿qué haces ahora sí? Bueno, ya. Gracias. Perdón. Me dan pie, y espero que Paco no me regañe al rato por esto, a una pregunta que entonces me viene a la cabeza. Les voy a dar 4 preguntas. La primera es mía y 3 más de quienes nos acompañan en esta noche. Cuando escucho ahorita estos comentarios de los dos, yo le decía a Paco saliendo de una reunión el lunes en la noche, creo que uno de los pecados más importantes del gobierno anterior fue la soberbia, pero son niños de brazos a comparación de la soberbia desde mi perspectiva de este gobierno. O sea, a veces pareciera que ellos están convencidos o que el tiempo no va a terminar de este sexenio o que verdaderamente se van a poder extender por los siglos de los siglos en el gobierno, porque es la única manera de que puedan actuar impunemente con la soberbia con la que se manejan y para donde volteemos, esos son los mismos casos, empezando por el doctor López-Gatell, brincando por todas las preguntas, lo que están diciendo, el secretario de Relaciones Exteriores que cuando no compra vacunas dice que compra pipas y ahora se va a ir a pasear para comprar. Bueno, es inaudito lo que vemos. Entonces, quisiera yo dejarles, entonces la primera pregunta es, ¿qué dispara esta soberbia en este gobierno? ¿O por qué están alejados de la realidad? ¿O verdaderamente tienen ideas que nosotros no estamos entendiendo? La siguiente es, ¿qué pasará con el país si en el tema de energía, en lugar de mejores costos y sustentabilidad, se va a energías caras y sucias, pensando en México como plataforma de manufactura? Otra más, ¿cómo se calculan los daños de lo que este gobierno ya ha hecho? Por ejemplo, en temas de pobreza, educación, certidumbre legal, inversión pública y privada. En este contexto, la polarización es un ingrediente particularmente nocivo. Y por último, viene en unos meses el posible relevo del gobernador de Banjico. ¿Cómo vemos ese evento? ¿Les parece si ahora empieza Andrés en las respuestas? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, los que conocemos a Andrés Manuel desde que estaba en el PRD, porque muchos estuvimos ahí, siempre fue soberbio. Es simplemente su naturaleza. Él se considera un elegido, ¿no? Tiene esta cultura como evangelista de que pues alguien lo escogió, lo designó y tal.
y ha logrado transmitir a eso. Ahora, no es raro en México que nuestros gobernantes sean soberbios. De hecho, es más común que no. Entonces, sí, son soberbios, pero no debería preocuparnos demasiado su soberbia. Lo que debería preocuparnos más es su impacto en la sociedad y su impacto en el discurso público. Y sobre todo, como dije en mi primera intervención, es no caer y no seguir el discurso de polarización que se nos trata de imponer, porque les sirve a ellos, no nos sirve a nosotros, no les sirve a la sociedad. Entonces sí, son soberbios. Bueno, ni modo, no lo seamos nosotros y no enganchemos con eso, porque la verdad es más o menos irrelevante. Lo importante no son las actitudes, sino las acciones, ¿no? Sobre el tema de la manufactura, yo te diría que otra vez lo del TEMEC va a meter muchas trabas y va a ser importante, y entonces hay una serie de herramientas legales que van a ir entorpeciendo todo el asunto. Este gobierno, en efecto, en su soberbia, eh, supone que puede hacer todo, pero en el fondo sabe que no, y lo que quiere es que otros le digan, no lo puedes hacer, ya sea Estados Unidos, ya sea los jueces, ya sea tal. Y eso al menos le permite decir, pues yo lo intenté, pero no pude, ¿no? Sobre el tema de daños, yo creo que es un enfoque equivocado. No debemos pensar en todo lo que están dañando, porque todos los gobiernos nos han dañado en muchos sentidos y sería muy difícil decir el otro gobierno era súper bueno y este nos está dañando. Lo que tenemos que pensar es qué tenemos que hacer para resarcir lo que está sucediendo, qué propuestas podemos construir, por quién podemos votar, con quién podemos construir. Porque si nos enfocamos en los daños, en realidad estamos teniendo una actitud que no es útil para el país. Tenemos que pensar en qué debemos hacer para que funcione, no en todo el daño que nos están haciendo, porque al final nomás nos vamos a pinche resentir todos y pues no se trata de eso. Y bueno, sobre el Banxico y las renovaciones, ya vimos que aquí hay una profunda tendencia e intención de ir cooptando y apoderándose de todos los poderes, nos lo han demostrado con pues, mucha candidez, digamos. Y creo que la sociedad tiene que protestar, tiene que levantar la voz y tal. El problema es este. El sistema es el sistema, no lo que podemos hacer nosotros, digamos, nosotros desde la prensa, es decir, denunciar, vigilar, acusar, pero no mucho más. Lo que la sociedad puede hacer es votar, cuestionar, poner en duda, protestar, pero hasta ahí. Los poderes son muy rígidos en nuestro país. Entonces, realmente nos llama a la responsabilidad respecto a cómo podemos influir políticamente. Y una de esas cosas que es crucial es estar discutiendo desde el mundo de lo posible y de lo razonable y no de lo irritado y enojado y exigible y etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que ayudemos a construir un debate social más plural y fluido y constructivo, yo creo que vamos a estar contribuyendo a hacer una sociedad mejor, que no caer en lo que justo el gobierno quiere que caigamos, que es en el fifís, chairos, bla, 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 y todos nos odiamos y todos ya somos un estigma de algo. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar, en mi opinión personal, como sociedad. Yes. Muchas gracias, Andrés. María Amparo. Mira, ahora vamos a polemizar, Andrés. Venga. Bueno, primero a la pregunta de Polo, porque sí es importante esto de la soberbia, aunque tenga razón Andrés, de que todos nuestros gobernantes han sido soberbios. Pero este sentimiento de superioridad frente a los demás, ¿sí? Tiene consecuencias. Yo no sé de dónde viene, esa soberbia, pero las consecuencias políticas de la soberbia llevada a su extremo, que creo que la ha llevado a su extremo López Obrador, tiene una consecuencia, dos consecuencias diría yo gravísimas, ¿sí? Uno es el
el trato distante y despreciativo hacia lo que él se cuida mucho de decir son sus adversarios. Entonces, eso lo lleva a la segunda, que es a no escuchar. Entonces, sí, la soberbia es un rasgo de personalidad que es muy mala en un gobernante, sobre todo porque lo lleva a no, si tiene poder, y el presidente, sí podemos decir que este presidente, y en eso voy a diferir un momento más con Andrés, sí tiene mucho poder. Y ahí la indulgencia que ha tenido su grupo cercano y los partidos políticos de oposición con respecto a lo que ha hecho en estos 2 años y medio, los hace corresponsables. Lo segundo, lo de la energía, yo creo que ya nos ha demostrado Andrés que puede hacer más de lo que pensábamos originalmente. Y creo que en eso nos parecemos mucho a los años que vivieron los norteamericanos con el presidente Trump, que nunca pensaron que se iba a atrever a tanto. Nunca, no entramos, Juan Francisco, desgraciadamente, a qué es lo que viene, pero creo que si gana las elecciones del 6 de junio, malo, y si pierde las elecciones, peor. Bueno, no sé si peor, pero también muy malo. Ya nos dio una probadita, no más se empezó a hablar de las elecciones, dijo que les quede claro, ¿sí? Si hay si no tengo la mayoría, recuerden que el presidente tiene la posibilidad de vetar el presupuesto. Ya no los anunció, está en su derecho con ciertas, o sea, con ciertas cotas, no puede vetar el presupuesto así en general. Lo hizo cuando fue jefe de gobierno con el poder que tenía y no tenía la mayoría en la Asamblea en los primeros 3 años, porque simplemente no publicó en el diario oficial, bueno, en la Gaceta Parlamentaria del DF, no publicó los artículos del presupuesto que no le gustaron. De ese tamaño llegó, digamos, llegó a ser la ilegalidad en las que incurría. Y esto de la soberbia junto con los comportamientos amenazantes y decir yo tengo el poder para tal y tal otra cosa, es porque lleva grabado, tatuado en la frente, ¿sí? Lo que decía también Andrés hace un rato, lo de los contrapesos. A mí no hay quien me frene. Y le tenemos que recordar todos los días al presidente que el haber sido electo no es un cheque en blanco para que gobierne como quiera, con quien quiera y con los recursos que quiera. La democracia es una cosa institucional que va más allá del Ejecutivo. Y en ese sentido disiento de lo que dice Andrés, porque sí puede hacer mucho más de lo que pensamos, Telecán y no Telecán. Y difiero también, Andrés, respetuosamente contigo, como diría López Obrador, de que documentar los daños que hace al país en términos de estos indicadores, como la violencia, como los feminicidios, como el trato que le ha dispensado a los funcionarios públicos, como la pobreza, como el crecimiento, como la desigualdad, etcétera, por acumulación algo va quedando, ¿sí? Y a nosotros, a los medios como el tuyo, a las organizaciones como la mía y a la prensa seria, no nos queda sino estar una y otra vez confrontando, aunque no sea efectivo en el corto plazo, Andrés, ir confrontando. No podemos permitir que siga diciendo, bueno, sí lo podemos, no tenemos la manera de no permitirlo, porque el señor seguirá diciendo las mentiras que dice, pero nuestra obligación, como tú decías, es seguir diciendo, no señor, primero los pobres, a ver, había mayor gasto social que en Peña Nieto que con usted. No, señor, usted dijo que no iba a haber más asignaciones directas y es el presidente que más asignaciones directas ha dado en la historia desde que se miden las asignaciones directas. Es nuestra, bueno, es nuestra única arma.
documentar y divulgar, para eso son mejores Leopoldo y Juan Francisco, desde luego que yo, y divulgar esos daños con los datos honestamente, con los que tenemos, ¿sí? Y finalmente lo de Banxico, pues mira, no sé, quien lo pregunta, no sé realmente qué vaya a ser. Yo tengo que reconocer que los 2 nombramientos anteriores fueron 2 nombramientos bien, digamos, que respetaron la autonomía, que han votado cosas que no quiso López Obrador, que se opusieron junto con Alejandro Gómez de León a los cambios que proponía para el Banco de México. Así que tengo la esperanza de que prive ahí la sensatez y vuelvan a meter a alguien que puede ser como lo es ¿cómo se llamaba? El que era subsecretario de Hacienda, esposo de Irmeréndira, me va a matar si digo así, pero bueno. Ackerman. No, No, el anterior. Perdón, no de Irmeréndira, de Graciela Márquez, el que fue subsecretario de Hacienda y que se fue de gobernador del Banco de México. Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel, un gran economista. Gerardo Esquivel, bueno, Gerardo Esquivel era un leal y se fue al Banco de México y ha actuado como un funcionario público realmente responsable. Entonces, me queda que no toque al Banco de México o que ponga una persona que tenga las competencias y que esa persona cuando llegue al Banco de México sepa que está en un órgano autónomo y que él como vicegobernador es autónomo, ¿no? Entonces sí tengo todavía, pues a lo mejor peco de optimismo, pero sí la tengo todavía. Muy bien. Pero si me permite derecho de réplica, compañero. André. En realidad no, María Amparo, no estamos en desacuerdo. Por supuesto, Andrés Manuel es profundamente soberbio. O sea, si este es el vato que piensa que se puede proteger del coronavirus con una estampita. O sea, yo no tengo ni media duda de la soberbia. Lo único que digo es, no es el primer presidente soberbio que tenemos y creo que tenemos que desindividualizar la soberbia del poder en México. Entonces, sí, es uno de los presidentes más poderosos que hemos tenido desde, ¿qué? Salinas, quizá. Y es importante entender que está aprovechando ese poder y exprimiéndolo y, en efecto, el ataque a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones académicas y los científicos y la cultura y etcétera, pues ha sido brutal. O sea, de eso no tengo ninguna duda. Yo no estaba defendiendo nada de eso en absoluto. Lo que estaba diciendo es, ¿cómo rompemos nosotros esa dinámica? Y una de ellas es no enganchándonos con todo lo que dice Andrés Manuel y enganchándonos con otras cosas que sí son importantes o que también son importantes, ¿no? Y entonces ahí es donde pues tenemos que empezar a, en vez de hablar de lo que dijo Andrés Manuel hoy en la mañana, hablar sobre las fosas comunes y los desaparecidos y los migrantes y los feminicidios y etcétera. Porque todo eso al final del día afecta a muchas más personas y es mucho más doloroso que el insulto de Andrés Manuel en la mañana contra tú dime quién, ¿no? Pues contra la persona que se le haya cruzado. Entonces, no estoy en desacuerdo contigo. Creo que el TEMEC sí va a ser un problema para Andrés Manuel porque es muy, o sea, de lo que entiendo, y sin ser un experto en el asunto, entiendo que es un instrumento con muchas reglamentaciones, que era lo que Trump quería, que le diera a Estados Unidos mucho control sobre imponer sanciones y etcétera sobre los otros países. Veremos. Y veremos cuál es la actitud de Biden respecto a este gobierno, que hasta donde entiendo tampoco es así como gran fan, pero en fin, no estoy en desacuerdo contigo. Nomás estoy matizando sobre el enfoque que debemos tener respecto a lo que estamos viviendo. Perfecto, está perfecto. Además es la parte rica. Déjenme les hago un bloque adicional de preguntas y después Polo y yo haremos ya una última referencia que también servirá para que ustedes den sus comentarios finales porque sé que hemos avanzado. Eso pasa cuando te la estás pasando bien y rico en
En el debate se pasa rápido el tiempo, pero déjenme, les hago este siguiente bloque, antes, digamos, del bloque final. La pregunta ¿es cierto que la Corte se ha vuelto el gran solapador de las ilegalidades de la 4T pensando en expedientes que simplemente no se resuelven? Y esa creo que María Amparo es de las personas que más ha escrito sobre ese tema. La siguiente ¿cuál es el papel de las mujeres y los jóvenes en la redefinición, pensando justamente hacia dónde vamos, de la agenda del país, ante su ejemplo de liderazgo contrastado con el abandono por parte del gobierno federal de esas causas que son tan legítimas? Y finalmente, que a lo mejor está ligado con lo primero, cómo evitar que se siga con este uso abusivo de los instrumentos legales en forma de intimidación e incluso en cierta manera con connivencia o con tolerancia por parte del Poder Judicial. ¿Es cuánto? Creo que María Amparo, la primera está teledirigida para ti. Estás en mute, María Amparo. Lo de la Corte, sí. Hay una veintena de acciones y controversias que ya están en salas, que ya han sido turnadas y que no han sido atendidas. De hecho, salvo la cuestión de la consulta popular y una parte de la energética, la Corte tiene en la sala de espera, en las gavetas, todas las controversias y acciones que se han puesto desde diciembre de 2018. La cuenta es que en promedio, si tomo todas hasta el mes de febrero pasado, llevan 9 meses sin ser resueltas, sin que nos digan además por qué no ha habido ni siquiera el proyecto de sentencia. Y en ese sentido sí me parece que hay que hacer responsable a la Corte, porque este es un gobierno que tiene todos los fundamentos de sus políticas públicas y de su forma de ejercicio del poder están todas judicializadas, ¿sí? Entonces, tenemos a un gobierno que está cuestionado por el resto del entramado institucional, y la Corte hoy en día, digo, trabajan mucho y todo lo que queramos, pero hoy en día no tienen el pretexto que se tenía antes, cuando no se parecían todavía a una Corte Constitucional, y tendrían el tiempo. Si no lo han hecho, yo creo que es porque no han querido confrontarse con el presidente de la República. Lo que presenciamos aquellos que vimos el debate de la consulta de la revocación, de la consulta sobre si juzgamos a los presidentes anteriores, fue realmente una burla a la legalidad, a los mexicanos, y no soy, les juro, no soy de las que digo que si estoy de acuerdo digo que son independientes, y si no estoy de acuerdo digo que están vendidos. No, nada lejos de mí, ¿sí? Decir eso. Pero la argumentación y tener lista la pregunta para juzgar a cualquier funcionario que haya cometido en cualquier tiempo y lugar, sin fecha, sin materia, sin nada, ¿podrá ser juzgado? Pues sí, si te ponen eso en la boleta, pues vas a decir que sí, ¿no? Que los juzguen. Realmente fue una burla. Y el resto, desde la ley de salarios máximos, pasando porque la gente que está en el sector público no puede trabajar en el sector privado, en las áreas de competencia que tenía durante 10 años, viola el derecho al trabajo, ¿sí? La ley de la Guardia Nacional viola montonal de artículos de la Constitución, y así me puedo ir con cada una, y simplemente no hay respuesta de parte de la Corte. Yo creo que sí nos queda a deber la Corte. Mujeres y jóvenes, las mujeres creo que han demostrado que son las únicas que han sido efectivas, ¿sí?
poniéndosele enfrente a López Obrador. Realmente lo pusieron en aprietos, luego agarró la pandemia con todo. Este 8 de marzo lo volvieron a poner en aprietos, pero como bien decía Andrés, ¿qué es lo que pasó? Que todo se quedó en la quema de algunas puertas o algunas fachadas de Palacio Nacional, que es lo mismo que está pasando con Salgado Macedonio. ¿Cuál es la respuesta a lo que ocurrió ayer con la votación 6-5 sobre Salgado Macedonio? Es el colmo porque por 18,000 pesos le quitan la candidatura. No, señores, no es por 18,000 pesos, es porque hubo una violación a la ley y porque el artículo 229 no da la opción de amonestación, multa o retiro de candidatos. Dice, no se registrará el candidato si no presentó, ¿sí? Eso es para otros casos, las opciones. Así que actuó bajo la ley. Pero claro, ahorita, pues, qué barbaridad, le quitaron el registro por 18,000 pesos, pues sí. Pero sus narrativas, la verdad, a ver si aprendemos. Yo me declaro incompetente. Las mujeres, y los jóvenes, pues son mi esperanza que tiene algo de asidero, porque leo en las encuestas que me mandan mis amigos que es donde más preferencia de voto ha perdido y donde más, digamos, en proporción a la votación que tuvo. Los jóvenes realmente creyeron en esta idea de poder acabar con la corrupción, con los privilegios, con etcétera, pero si no participan en política, no hay tutía, ¿no? Y el otro que era los abusos, ¿qué? Instrumentos abusivos. Respecto a... Elementos de coacción y de intimidación. A ver, pues es lo que dice Andrés con los periodistas. Ya somos muchos muchos ya lo han hecho, que estamos preparando ir a la Comisión Interamericana y a la defensa del periodismo, porque hay muchas maneras de bloquear los derechos ciudadanos y el derecho a la libertad de prensa. Y uno es la intimidación desde el púlpito presidencial. Yo creo que si no viene de fuera, no va a venir Andrés. Nosotros tenemos aquí con que nos quiten la donataria, nos revelan a los donantes. Bueno, nosotros, no digo mexicanos, las organizaciones de la sociedad civil, todas están temblando de que te quiten el carácter de donataria, que es totalmente discrecional, la verdad, las reglas que hay. Entonces, eso, pues haciendo este esfuerzo que hacen Juan Francisco y Leopoldo, el que hacemos tú en tus videos, yo en Mexicanos contra la Corrupción, pero no veo otra manera de frenar los abusos y desde luego el 6 de junio una cámara opositora podrá frenar los abusos, cuando menos los más flagrantes, porque le va a dar la vuelta al Congreso, ¿eh? De eso no tengan duda. Le va a dar la vuelta al Congreso y va a gobernar a golpe de decretos. Pero bueno, es mejor tener a alguien que le ponga los contrapesos institucionales. Andrés, comentarios antes de... Sí, bueno, María Amparo Casar ha sido muy clara sobre el tema de las Cortes. Yo nomás quiero agregar una cosa adicional y complementando, que es el Tribunal Electoral. Ay, sí. O sea, lo que ha hecho el Tribunal Electoral ha sido absolutamente vergonzante. O sea, fuera de Janino Tarola y quizá alguno más. Reyes. Reyes. Y Reyes. En general, lo que hemos visto ha sido un tribunal absolutamente en la bolsa del gobierno. O sea, la forma en que sí le dan a Elba Ester Gordillo su partido y no se lo dan a Felipe Calderón, y no defiendo a Felipe Calderón en absoluto, fue un absoluto acto de submisión al gobierno. Y lo hizo sin ninguna vergüenza, así como lo hizo la Suprema Corte con lo que comentaba María Amparo antes, el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral
mandó al INE la decisión de lo de Salgado Macedonio, nomás para no pagar el precio político, porque a ellos les tocaba decidir. Y no quisieron hacerlo porque sabían que se iba a ver muy mal, porque ya todo el mundo había dicho el Tribunal Electoral está en la bolsa de Julio Scherer y no va a aceptar la sanción. Y entonces se lavaron las manos. Ahora les va a regresar y pues tendrán que decidir eventualmente, pero el Tribunal Electoral es, yo creo que uno de los ejemplos más brutales de cómo los poderes se han contaminado y se han debilitado y los contrapesos se están fragmentando, ¿no? Sí. Sobre las mujeres y los jóvenes, esta es nuestra gran esperanza. Las mujeres, el feminismo, el movimiento feminista ha sido probablemente la oposición más efectiva y más clara y contundente y valiente y rebelde a este gobierno. El problema que tienen tanto los movimientos feministas como los movimientos de jóvenes es que están totalmente desarticulados. No responden a ningún liderazgo, no responden ni siquiera a ideas específicas fuera de cosas muy genéricas, y eso impide que operen de forma coordinada. Esa es su naturaleza y eso no está mal necesariamente, pero en términos electorales, pues dificulta que sea operativo y probablemente muchas de estas personas pues se van a abstener o veto a saber. Tampoco es como que las otras opciones sean muy geniales, ¿no? Y bueno, el tema de los instrumentos abusivos lo abordé desde el principio. La prensa nos sentimos profundamente agredidos con este gobierno desde muy, muy temprano. O sea, hemos sido convertidos en el enemigo desde que nos quitaron el bozal. No nos quitaron ningún bozal. O sea, yo desde 2004 estaba escribiendo contra el gobierno, el que quieras, ¿no? Y eso es cierto para muchísimos de los periodistas y editorialistas y tal. Entonces, que nos digan que nos quitaron el bozal y que somos vendidos y que somos chayoteros y que somos bla, 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 lo que abre es la puerta a que nos ataquen, que nos hostiguen, que nos maltraten, que maltraten a nuestras familias y tal. Y eso es profundamente insalubre para las democracias, porque tú puedes estar en desacuerdo. Y yo recuerdo, si me permiten una anécdota muy rápida, yo viví en Chile varios años porque trabajaba en la UNESCO. Y una de las cosas que aprendí es que la gente de Pinochet, de los que hicieron el golpe de Estado, tenían muchos contactos con el Mercurio. Yo me encargaba de prensa y el director, que había sido el director del Mercurio, me contó en alguna ocasión, en un cóctel, una cosa así, me dijo, Salvador Allende nos odiaba, detestaba todo lo que escribíamos, porque por supuesto todo lo que escribían sobre él era malo, pero jamás nos censuró, ni nos atacó, ni nos criticó, ni siquiera nos quitó la propaganda oficial. Eso era un demócrata, Salvador Allende. Y aquí lo que vemos es exactamente lo opuesto. Oye, ¿terminaste, perdón, Andrés? Sí, por supuesto, adelante. Por favor. Me faltó decir es cuánto. Es cuánto, sí. Les doy la cifra que les prometí de la aprobación presidencial al 9º semestre, o sea, a marzo de este año. A ver, Ernesto Zedillo tenía, bueno, Carlos Salinas tenía 71 de aprobación. Bueno, les voy a dar la de López Obrador, 60. ¿Ok? Todas con la misma encuesta porque si no, no son comparables, ¿ok? Claro. Es la de Consulta Mitofsky. Salinas tenía 71, Zedillo tenía 58, Fox tenía 53, Felipe Calderón 66, donde sí me equivoqué fue en Peña Nieto que tenía 40 nada más, 40, y ahorita en febrero del 2021 Andrés Manuel López Obrador 59, o sea que lo superaban Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari al 9º trimestre de gobierno, y pues estaba muy cerca Fox con 5 puntos de diferencia, ¿no? Y un tema que no tratamos, que ya será motivo de otro seminario, porque como tú dices, estamos muy a gusto, es el de los empresarios, Juan Francisco Polo. No tocamos el punto de los empresarios, que sería otro grupo, ¿sí? Que hay que reformar, como el INE, y que sí tienen muchos privilegios y tienen muchas cosas por las cuales ser
criticadas y han sido beneficiarios sexenalmente. Yo siempre he querido escribir una historia de los empresarios, de quién se hizo rico en cada sexenio, ¿no? Porque siempre hay los preferidos del sexenio y este gobierno no es diferente. También tiene sus preferidos. ¿Y qué han hecho pues aquellos empresarios muy combativos en la época de Luis Echeverría, ¿no? Pues no sé, pero ese es un tema que creo que sí merece un tratamiento cuando ustedes puedan en ese Y bueno, servicio que nos prestan. si me permiten un comentario sobre lo que dices de las encuestas, en efecto, Calderón tenía una gran aprobación y en general, fuera de Peña Nieto, que pues al parecer no logró conectar ni con su tortuga, todos habían logrado tener una buena aceptación. Pero hay una cosa de las encuestas que es importante recordarlas, que las encuestas son como un perfume. Las hueles, pero no te las tomas. Bueno, a menos de que seas muy alcohólico y si te las tomas, pues ahí tienes un problema diferente, pero huélelas, no te las tomes. No hay que creerse completamente las encuestas porque son engañosas, son fáciles de manipular. Entonces, yo sí creo que Andrés Manuel tiene una alta aprobación. Y creo que lo que distingue a Andrés Manuel de los otros es que tiene una base de fans mucho más fanática que de lo que tenía Calderón, etc. Pero eso tampoco te va a terminar resolviendo la realidad, porque él no va a estar en las boletas. Y entonces la gente va a terminar votando por los candidatos por los que votan. Es cuanto. Muchas gracias. Voy a tomar una pregunta nada más del último bloque que me correspondía a mí, ya por razones de tiempo y de respeto a nuestros invitados y a quienes nos acompañan el día de hoy. Les pediría que le responda uno de los dos. Ustedes me dicen quién prefiere responder esta. ¿Cuál es el rol que la ciudadanía debe tener para no ser simples testigos del escenario que describen? ¿Quién dijo yo? Andrés dijo. Votar. Yo ya hablé mucho del micrófono. Votar. Hay que ir a votar. Averigüen quiénes son sus candidatos, averigüen qué están proponiendo. No voten nomás en contra, porque no sirve de nada estar simplemente en contra. Voten a favor de algo. Y de pronto van a encontrar algún candidato y de pronto no. Pero voten, participen. Y ya que hayan votado, demanden y exijan y soliciten que se cumplan las cosas. Porque la democracia verdadera no es solo ir a votar, es estar exigiendo, demandando. Y si no lo hacemos, no somos demócratas, porque el problema de México es que somos una democracia vacía de demócratas. Gracias, Andrés. Déjame hacer igual una última pregunta. En este caso va hacia María Amparo. María Amparo, y haría una referencia. Ayer hubo un webinar muy interesante donde estuvo el papá de Andrés sobre Déjenme hablar, papá. el libro de Roger Bartra, que se llama Regreso a la jaula, que dicho de paso es lectura obligada. Creo que es una lectura muy importante por todo el diagnóstico que hace y por de quién viene, ¿no? Creo que es importante. Pero me gustaría, María Amparo, y tú hiciste un comentario provocador que me incita a esta pregunta. Tú dijiste, si pierde mal, pero no, si gana mal, pero si pierde peor. ¿Nos puedes explicar qué quiere decir ese comentario? Además, porque nos van a faltar, sea como sea, nos van a faltar por lo menos 3 años de una convivencia muy complicada a partir de lo que sucede el 6 de junio, pero ¿le puedes dar un poquito de sabor a ese comentario que hiciste, por favor? Sí, primero, como dice Juan Francisco, hay que leer ese libro. Lo que es más, hay un ensayo más corto de ese libro para aquellos que no tengan tiempo o deseo de leerlo completo, aunque vale la pena. Y sí, también tiene razón Juan Francisco que en este caso a mí me chocan el criterio de autoridad, pero aquí la denominación de origen sí cuenta, ¿sí? Y Roger Bartra la tiene, pero vaya, con creces esa y pues sí te pinta muy bien quién es y qué ha hecho y por qué no merece el adjetivo de ser un político de izquierda.
paso a darle contenido, aunque me retracté un poquito, si gana malo, pero si pierde peor, bueno, no sé, yo sí prefiero que, insisto, no sé si es peor. A lo mejor es mejor porque va a mostrar todavía más su talante autoritario. Yo creo que puede ser contraproducente porque a juzgar por las ilegalidades en las que ha incurrido, el uso discrecional del presupuesto, igual que con las licitaciones, también les digo que es el presidente que más modificaciones discrecionales ha hecho al presupuesto aprobado por los diputados. En el cuarto año de gobierno llevaba el récord Enrique Peña Nieto, que modificó el presupuesto en 15%. El presidente López Obrador lo modificó en 19%. 19% es sumados los presupuestos de 8 secretarías de Estado. O sea, nada más para que dimensionen lo que es moverle el presupuesto a 19 sin darle cuenta al Congreso, dándosela posteriormente en un documento que ni nos lo hacen público ni lo vemos. Yo creo que si pierde la mayoría y se ve acorralado, se ve contra las cuerdas, va a empezar a eso que algunos teóricos llaman la guía para sobrevivir al autoritarismo, que es lo que nos va a pasar a nosotros, porque va a seguir la distorsión de la verdad, va a seguir la idea de divide y vencerás, o sea, la polarización, va a seguir la militarización y lo va a tener como backup, va a seguir con sus constantes amenazas a los sectores que no están de acuerdo con ellos, va a restringir libertades y va a apostar a que la Suprema Corte siga posponiendo y posponiendo las marcas o los señalamientos de ilegalidad. Creo que se le acendraría este síntoma de que él tiene, de que la democracia le da, el haber sido electo democráticamente, le da permiso para gobernar de acuerdo a la plataforma electoral que él, que él propuso, que, insisto, ni siquiera la cumplió. ¿Sí? Entonces, no sabemos, pero tampoco es como que tengamos mucha esperanza, decía Andrés, híjole, pues digo, yo vivo en la Miguel Hidalgo, señores, y les voy a confesar una cosa horrible que pasó por mi mente y la voy a decir. Dígale. Creí que no le iba a decir. Víctor Hugo Romo pues, es un gobernante con unos actos de corrupción de AUPA, ¿sí? Y de repente pues vi que en la boleta de la alianza venía el señor Tabe. Y dije, bueno, pues yo creo que también el señor Tabe tiene una larga cola atrás de actos de corrupción, pero qué bueno que le pusieron a un pillo, otro pillo capaz de hacer unas trampas, ¿sí? Porque si no, no hay manera de... Pero eso nos va a pasar a los votantes. A mí, les digo honestamente, me tiembla la mano de votar por ciertos candidatos de Va por México. Me tiembla la mano. No soy priista, me parece que hicieron bastante desastre y que los panistas tampoco tienen gran cosa que mostrar. Pero, pues, donde hay malo, hay peor. Entonces, insisto, los contrapesos, pues es lo que yo puedo contribuir como ciudadana en mi ejercicio en mi derecho al voto, ¿sí? Y esperar que realmente hayan aprendido la lección, pues estos partidos que en efecto no veo líderes, no veo
propuestas, no veo nada, ¿no? Y también, pues, también tengo que decir que con propuestas no ganan los candidatos. Tenemos que hacernos cargo de que las propuestas, si yo ahorita reviso para atrás, digo, las propuestas que hacían Anaya y José Antonio Meade, pues en términos de política pública, les digo honestamente, me parecían mejores. Ahora, tampoco les creía un carajo, ¿no? A ninguno, de que cuando llegaran al gobierno fueran a cumplir esto y rendir cuentas y etcétera, ¿sí? Pero, pues, ¿qué hacemos los votantes? Yo voy a votar por el contrapeso. Nada más. Tocas un punto nodal y es magnífica forma de concluir la charla, porque nos podríamos seguir, insisto, está riquísima la tertulia, pero tienes razón, María Amparo, que lo que toca es votar, pero lo que hemos venido proponiendo durante años y particularmente en los últimos meses es que una parte esencial es que la ciudadanía tiene que entender, tenemos que entender que nuestro ejercicio no se circunscribe a tachar la boleta. Tenemos que hacer un escrutinio, una participación, una crítica permanente, sea quien esté en el gobierno, porque si los dejamos solos, ya sabemos lo que pasa. Y si se quieren quedar solos, ya sabemos también lo que pasa. Entonces, el escrutinio y la participación tienen que ser permanente o no hay forma de que el país realmente supere los problemas que sí los tenemos, que hoy nos están atendiendo y que tenemos una enorme cita ciudadana el 6 de junio, pero repito, no solo ese día, todos los días, y de ahí en adelante no volver a soltar las riendas, que sería un poquito el mensaje con el que quisiéramos concluir hoy y es el que hemos venido, insisto, reiterando y veo con satisfacción que en eso hay coincidencia, hay consenso de que en eso podemos convivir. Podemos justamente señalar que los ciudadanos tenemos esa responsabilidad. Sí pasa por lo que sucede el 6 de junio, pero no es ese día, son todos los días en los que tenemos que ejercer. Les quiero agradecer nuevamente a nombre de UNE México, de Polo Servidor, de todos nuestros agremiados, su participación y presencia esta noche. Espero que hayan disfrutado tanto la plática como nosotros. Y sí, señalan ya algunos temas que seguramente nos van a reunir en fecha próxima. Les recordamos a todos nuestros asistentes que la charla ha sido grabada y la subiremos a las redes de UNE México en los siguientes días. Les recordamos también nuestra campaña permanente de asociación para que se hagan miembros de la asociación y nos apoyen en muchos sentidos, incluyendo en los costos fijos de operación que tenemos. Trabajamos para defender libertades, instituciones, Estado de Derecho, pero para ello es indispensable ampliar la base de los que tienen a bien apoyarnos a empujar la carreta. Finalmente les diremos, y lo hemos hecho varias veces, perdón la repetición, pero nos sentimos obligados a hacerlo, se sigan cuidando mucho. La pandemia sigue hoy en día en un momento crítico, particularmente en nuestro país, y estamos viendo en otros que están teniendo problemas serios en Europa, en Sudamérica. Ante la incompetencia e ineptitud de nuestras autoridades federales, solamente queda disciplina y orden de nuestra parte. Así de claro y así de sencillo. O nos cuidamos o sufrimos las consecuencias. Pues nos vemos pronto en la siguiente charla. Que tengan todos ustedes una magnífica noche y gracias por estar con nosotros. Muy amables. Gracias a ustedes, un privilegio. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias, Juan Francisco, por esta importante labor que hacen. Hasta luego. Muchas gracias, María Amparo, Andrés, Paco, y muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, muy buenas noches. Saludos. Buenas noches. Chao, bye.